Listo, les comentaba, vamos a empezar la grabación, vamos a empezar una nueva fase de de este proceso ya terminando el semestre, ya nada más nos quedan 4 semanitas, si es que esto va bien. Si es que esto va bien, ya nada más nos quedan 4 semanitas, en donde vamos a ver temas de rehabilitación, ¿sale? Si pudieran poner, por favor, atención a su pantalla. Veamos la planificación. Nótese que vamos a observar principios teóricos de la rehabilitación neuropsicológica en memoria, en atención y en funciones ejecutivas, en nocias y praxias y en lenguaje. ¿Cuál de estas es la más divertida? Memoria. ¿Cuál es la más complicada? Lenguaje. ¿Sale? Recordemos que el trabajo final va a ser una aplicación de NeuroPsy y el objetivo es bagaje técnico para poder comprender los procesos neuropsicológicos, información de cómo hacer una evaluación y cómo realizar un programa de intervención o un programa de rehabilitación neuropsicológica. En su examen creo que en general nos fue bien, solo tengo una gran duda, chicos. Casi nadie está contestando bien la pregunta de qué es una función psicológica superior. ¿Alguien sabe cómo, por qué, cómo, qué pasó, qué ocurrió? El examen al final venía una frase, bueno, venía una definición, esa definición era, ahorita lo voy poniendo, ¿va? La definición de funciones psicológicas superiores. Esa definición, ¿se acuerdan? La definición de Quintanar. Esta definición es importante debido a que da el parteaguas de cómo empezar a trabajar los procesos psicológicos superiores con la intención de un proceso de rehabilitación. Por eso es importante. Teníamos que hacer una paráfrasis y muchos de ustedes copiaron la definición o les salió muy raro. Repito, el examen va a constar de aplicar la prueba. Si hubiera ahorita alguna duda, si hubiera ahorita alguna situación que tuviéramos que resolver sobre la prueba NeuroPsy, la concretamos. Dentro de esta clase también me gustaría que pudiéramos darle una revisión al concepto de función psicológica superior, porque va a ser importante para cuando tengamos que rehabilitar personas o tengamos que observar este contenido técnico de cómo realizar. Nótese que estas intervenciones no solamente sirven para procesos de rehabilitación formales, sino les va a ayudar cuando hablen temas del desarrollo psicomotor, del desarrollo psicomotriz,
y pueden servir mucho para cuando tengan experiencias de prácticas o de trabajo en CRITs, en CEDIS, en lugares de rehabilitación como tal. ¿Sale? Entonces, entendiendo que esta es la situación que vamos a manejar, vamos a resolver las dudas, ¿sale? Esta clase destinémosla a resolver todas las dudas que puedan estar funcionando con el NeuroPsy y vamos a poner todas las dudas que puedan estar funcionando con con las situaciones de este de esta definición. ¿Qué empezamos? ¿Hay dudas? Uh-huh. El tiempo en la prueba. Ok. El tiempo en la prueba se registra más que nada para las próximas formas en que tengo que ir registrando. Cuando queremos expresar 120 segundos, vamos a expresarlo de esta manera, con dos apóstrofes al final del número. Si queremos expresar minutos, que en este caso 120 segundos es un minuto, vamos a ponerle un apóstrofe. No, sale al revés porque no me acuerdo cuál es el botón para el acento sencillo, pero es lo mismo que eso, ¿sale? Si tuviéramos que registrar a lo mejor una combinación completa como 69 segundos, vamos a poner un apóstrofe y así. A veces se utiliza la parte de arriba para manejar investigaciones porque se deben sacar cocientes en función de números de segundo. A veces utilizamos esto para ver más que nada la latencia en lo que se está presentando la ejecución. ¿Alguna otra duda? Resolvamos todo. Ahorita vamos a resolver todo para que no tengamos duda de nada y puedan hacer bien su trabajo, hagan con tiempo su entrevista y vayamos viendo con tiempo el contenido de rehabilitación que vamos presentando. ¿Sale? ¿Cómo mover los brazos, Ana Karen? Ah, sí. Se hace de esta manera. Puño, filo, palma. Puño, filo, palma. Puño, filo, palma. Nosotros lo podemos empezar a guiar de esta manera. Nunca lo decimos porque si no puede ser complicado para el paciente. En ese caso nos debemos de asegurar que el paciente pueda realizar este movimiento, aprende este movimiento, porque si no lo aprende no tiene caso hacerlo. Recordemos que ya habíamos mencionado eso en la clase. La aplicadora falló porque lo hace nada más una vez y no lo repite. ¿Sale? ¿Cómo los mueve Karen? No entiendo mucho. ¿Que lo hace así? Como si estuviera boxeando. Ok. Ese movimiento es puños cerrados, abierto, cerrado, abierto, cerrado, abierto, cerrado. Nada más así. Bueno, porque si lo hacemos así, lo estamos complejizando más. Solo es con los dos manos, cerrado, abierto, cerrado, abierto, cerrado. No mucho, no hay mucha diferencia, chicos. ¿Qué más? ¿Qué más? Cuenten.
¿Cuál orden? ¿El orden de uno u otro? No, el puño sí importa el orden. Primero es después este y después este. ¿Por qué? Porque de esa manera puedo observar la mecánica en que se está haciendo. Esto es el aprendizaje de un programa motor. Pero el paciente debemos de asegurar que lo aprenda para que podamos ver si en serio está aprendiendo o definitivamente no tiene la capacidad. ¿Alguna otra situación de la prueba? ¿Las calificaciones nos quedan bien? Yo tengo otra duda con respecto a tamaño de las figuras que él hace, de los cuadros y el rectángulo. O sea, Ujú. yo le puse en varios puntos 5 porque no ponía, o sea, el tamaño como que sí era relativamente menor al que él hizo. ¿Sí me explico? O sea, el dibujo que debía hacer era casi como que, o sea, era en medio y era pues grande. Y él lo hacía muy pequeño, o sea, hacía el centro, pero pequeño. Y en la segunda, en la evocación, le hizo ligeramente a la derecha. Esto también importa. Aguántame tantito, localizo la prueba, ¿sale? ¿Te refieres a este Guadalupe? Sí, en ese, en general, hay momentos en que los pacientes lo hacen súper, súper, súper chiquitos. En ese caso se llaman micrografías o macrografías. Es una situación de compensación por parte de un mal funcionamiento parietal, pero es un signo cualitativo. Lo que conviene en este caso es entender que esta prueba es cuantitativa y sí, vamos a estar observando las relaciones y las formas. En general, observen cuál es el proceso que se está buscando. En el segundo momento es recordar la figura. Y en el primer momento es poder hacer que la grafía se pueda expresar, o sea, que el paciente conserve cada uno de los elementos que tienen estas estructuras. En ese sentido, sí está, va por ese tenor, ¿sale? Si quieres penalizarlo, adelante, pero recuerden que no están no están observando la, uy, no están observando la forma de dibujo, sino la recuperación de la información. Si de plano puso un cuadrado que no estaba ahí, pues no nos va a servir. Vamos a ver cómo, a ver si tengo aquí el manual. Miren, aquí estaría, ¿sale? El primer proceso visoespacial y nos va diciendo cierre, presencia, intersecciones, líneas rectas, curvas y figura. El muchacho debió de haber sacado, si siguiéramos muy bien el protocolo, muy poquito, ¿sale?
Pero miren, aquí tenemos estas penalizaciones, tenemos tres puntuaciones, 0, medio y 1. La unidad, rectángulo central, línea vertical central, línea diagonal arriba abajo, línea diagonal abajo arriba, círculo, triángulo, semicírculo, cuadrado, y cada uno de estos vamos a ponerle un puntaje en función de los aspectos que habían dicho antes, tamaño, forma y ubicación. El tamaño no debe de ser considerablemente menor o mayor a la proporción y que debe de estar expresado en líneas verticales y horizontales no extendidas de 4 milímetros de los puntos en donde tendrían que extenderse. A la larga, creería que lo que interesa es de que podamos observar la mecánica de lo que se está observando. O sea, que veamos y registremos el proceso de visoconstrucción, de observar cómo se está dibujando, no tanto de la calidad del dibujo al final. Por ejemplo, pongamos el del paciente, veamos cómo lo hubiéramos hecho nosotros, cómo lo hubiéramos hecho en este caso. ¿Qué les parece? En primera, esta está rotada, hay que rotarla. Y bueno, vamos a comparar. Este círculo yo le pondría un 1, que bien la forma está cerrada, tiene presencia, las curvas están reconocibles y la unidad es reconocible del círculo. Semicírculo derecho, el 7 tendría un 1, pero el resto, quién sabe, este cuadrado probablemente también le diera yo el 1, en este semicírculo también le podría dar yo 1, aquí se respeta el triángulo, le podría ya dar un 1. Aquí como dice Guadalupe, este no es de 1 porque es una micrografía en función de lo que se está solicitando. Yo le pondría de media porque está presente. ¿Sale? ¿Qué opinas del proceso de calificación, Karen? Pues miren, a ojo de buen cubero, a este pacientito en esta ejecución, yo le pondría como 7,5, quizá 8, 8 de 12. Está bien puesto, pero sí tienen algunos defectos por ahí que marcan diferencia. Y no obstante, veamos cómo le va en el otro. En donde la micrografía se está haciendo macrografía, ¿no? Y en donde vean, de hecho aquí son dos figuras distintas, no es un rectángulo, son dos cuadrados que corresponden a estos. ¿Qué opinan? Contar las figuras, sí se cuentan las figuras, pero por ejemplo Guadalupe, pues sí fue más estricta y ni modo. Las X no representan parte del esquema, veamos el original. Una, pero no así ni así. Además, aquí hay un punto que no está presente ni en la copia ni en nada. Esta línea que está abajo del rectángulo. ¿La notan? En general, siento muy estricta la calificación de Guadalupe, pero es adecuada. ¿Qué más? ¿Qué más, muchachos? Cuéntenme, díganme. Vamos, resolvamos la duda, resolvamos la prueba.
Nombres de animales y palabras con F. Ok, eso es fluidez verbal. Vamos al estímulo, ¿sale? Ajá. Lo que se va a buscar acá es observar la generación de las palabras que tenga el paciente. Cuando hablamos de fluidez verbal semántica, vamos a hablar de todas esas palabras generadas bajo un concepto específico. En este caso, para esta prueba, nombres de animales. Eh, y aquí lo que vamos a hacer es ir contando cuántos nombres de animales se dan a lo largo de 60 segundos. Recuerden que esto es más o menos son 60 segundos. Una persona con su edad y su escolaridad debe de sacar 20, entre 18 y 22. Porque recuerden que la edad y la escolaridad son factores que influyen. Mientras más escolaridad, mayores elementos semánticos vamos a tener. Mientras menor escolaridad, menores elementos semánticos vamos a poseer. Igual con los fonológicos. Los fonológicos, sobre todo, respetan una regla. Qué palabras decir y qué palabras no decir. Son sencillos cuando hablamos de fonológicos familiares. O sea, familia, familialota, familita, familicita. ¿Por qué? Porque ahí ya generamos 4 palabras de una sola palabra raíz. El objetivo es que tengamos palabras que empiecen con una letra y de ahí nos destapemos. Se podrán más, se podrán menos. Segundo parcial en la tarde, Nacho, por favor, discúlpenme, estoy un poquito de trabajo. Grifo se entiende por la F y profundo se entiende por la F, pero no logra la situación generadora desde el principio. O Eso sea, ¿sí las cuento o no? Grifo y profundo, ¿no? no. Esas Ok. se cuentan como errores fonológicos. ¿Por qué? Porque están mencionando F o como una intrusión. Pero si fuera una intrusión sería perro, que no lleva F. Una perseveración es que diga varias veces perro, 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 o una instrucción fonológica es que diga lo que había mencionado, grifo, grifo, grifo. Esas son perseveraciones dentro de la aplicación de la prueba. Cuando son intrusiones son errores fonológicos son grifo y profundo. Ajá, porque como son con F y, bueno, tomando en cuenta su grado académico, pues sí los tomo en cuenta. Pero, o sea, ahí no vienen marcados los errores fonológicos. En general, estos son de los totales fonológicos, intrusiones fonológicas e intrusiones semánticas para cada uno de las pruebas de fluidez verbal. Resolvamos todas las dudas de esta prueba. Repito, esta prueba va a ser su examen final. Si hubiese dudas, aguas. Porque si vamos a tener mucho tiempo para aplicarla, le dimos mucho tiempo en la clase y vamos a penalizar cualquier situación de error que pueda estar involucrada. ¿Vale? Ya no hay más dudas de la prueba para que nos enfoquemos al concepto este que les digo. Yo tengo otra duda. En lo de, Cuénteme, la Lupita. en lo de funciones ejecutivas, en la parte de semejanzas, cuando le piden que relacione las dos palabras, por ejemplo, en ojo, nariz, dice que es de una persona, o sea, no dice como que son partes del cuerpo. Entonces, ¿le pongo uno o dos? Eh, no sé si ven una sección en el manual. En general, ese puedes ponerle como uno. Ajá, porque yo siento que es un poco rígido, o sea, yo también por eso también contesté, o sea, lo califiqué como uno,
porque sí te dice así que debe de contestar de muebles, animales, porque por ejemplo en perro caballo dice es el mejor amigo del hombre y que el otro lo usas para el terreno o algo así. Ajá. Entonces, pues igual ahí le puse uno, o sea, porque dijo, bueno, no se comen. Recuerden que en funciones ejecutivas, como son amplias para el manejo de la situación humana, se tiene que tener criterio en la calificación. Él no dice respuestas erróneas, pero no dice respuestas precisas. Pudo haber dicho algo más específico o más, pues más exacto. Aunque bueno, eso exacto va en función del aplicador, va en función de la persona que lo hace. Yo diría que tu calificación de uno está bien. ¿Qué más? Cristian, aprovechese del foro. El color no es preciso. Sí, porque son situaciones precisas. ¿Hay color similar entre una naranja y entre una pera? Aparte dijo color madera o algo así. Exactamente. ¿Qué creen? Ahí se observa dónde está el proceso mental. La pera y la naranja vienen de árboles. Árboles son color madera, pero ya es muy lejana el símil, ya es muy lejano el proceso ejecutivo. ¿Para qué? También cuando hace lo de... Ay, espérame, ya me... Cuando hace lo de puño, filo, palma, y Ujú. cambias de mano, o sea, primero le dice que con la derecha y luego con la izquierda. Antes, o sea, le muestras la derecha y cuando vas a pasar a la izquierda, ¿le vuelves a mostrar o solo le dices que haga lo mismo? Solo es una, pero lo hizo mal la aplicadora. Ahí recuerden que lo hizo un poquito mal. Lo importante es enseñar el programa motor. Ya que lo dominaste en una, tienes que dominarlo en la otra, porque a menos que tengas que enseñarle todo a la mitad de tu cuerpo de la misma manera todo el tiempo, el programa motor tiene que hacer una situación espejo. O sea, lo que yo aprendo en la izquierda, en la derecha, yo puedo ejecutarlo en la izquierda, porque es la misma información y mi cerebro lo puede procesar de esa manera. Recuerdan que cuando él empieza a la aplicadora lo hace con la mano derecha y él lo hace con la mano izquierda, porque al revés está copiando exactamente lo que está haciendo, ni siquiera lo está aprendiendo, ni siquiera lo está introyectando a su función psicológica inferior, sino lo está haciendo como una copia exprofesa de lo que hace la aplicadora. ¿Se acuerdan? Por eso es que es un rasgo significativo. ¿Qué más? Otra duda, cuéntenme, chicos, para ya no seguir hablando de Anonymous. Súper, súper, súper entendido ya la prueba. Yo. En la última parte de reconocimiento de palabras, le pide que mencione las palabras memorizadas. ¿Esas a cuáles se refiere? ¿A las Sí. de gato, pera, mano, fresa? ¿Esas? Mm, ¿O a cuáles se refiere? sí, a esas. Esta parte, la última hoja, esta aplicadora lo hizo muy mal, ¿sale? Recordemos que en ese sentido se le va a observar la memoria verbal espontánea y le decimos, a ver señor,
¿Cuáles fueron las palabras que dijo? En este caso podemos ver una condición de intrusión porque nos empieza a decir las palabras de la denominación, el reloj, la serpiente, el carrito, todas estas palabras raras, ¿no? Dijo las de las tarjetas. Ujú. Es una intrusión de otro segmento de la prueba. Pero le hacemos hincapié, a ver, no, recuerde que le di una de 3 bloques, había algunas palabras que más o menos decían esto, ¿no? ¿Se acuerda? La instrucción era aprendernos esas palabras y dentro de la aplicación sí es muy clara esa instrucción, hay que aprenderse esas palabras. Ah, ok. Sí, porque aparte en esa parte tenía que contestar el sí o no. O sea, no tenía que decir las palabras. Él tenía que decir esta sí, esta no. No, son dos cosas distintas. La primera es para ver tu memoria verbal espontánea, o sea, ver qué tanto recuerdas de la situación. Y en ese caso le decimos, a ver, lo que aprendiste, ¿cuáles palabras? Si hay intrusiones, hay muchas intrusiones porque él maneja otras palabras. Y si hay perseveraciones, es que te diga, no, y vi un banco, y una pera, y una vaca, y un banco, y una fresa, y un banco. Eso es perseverar dentro de la misma estructura. Por claves. En claves ya es donde nosotros le decimos, recuerden que Raúl no agarró ninguna. Y ya por claves le decimos, a ver, algunas eran partes del cuerpo, ¿cuántas eran? ¿Cuáles eran? Ah, pues nos dice una, nos dice dos. Algunas eran frutas, algunas eran animales. Y con eso concretamos esta parte de una clave, de ver si la ejecución está pasando. Recuerden, en la estructura de memoria esto es percepción, en la estructura de memoria esto es, ¿cómo se llama? Codificación Y evocación. y evocación, porque en el reconocimiento, que también lo hace mal la chica, nos dice boca, gato, cama, pera, codo, árbol. No, 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 no. Hay que darle el tiempo para que el paciente pueda y reconocer lo que observó, lo que escuchó, lo que vio. Y entonces decimos, escuchaste boca y el paciente nos tiene que contestar sí o no. ¿Escuchaste gato? Sí. Cama, no. Pera, sí. Codo, no. Árbol, no. Sí, a eso me refería. Y también creo que le dijo carne y repitió codo. Uh-huh. Pero, repito, lo que ahí hace la evaluadora es que vuelve a decir la lista y vuelve a cargar al paciente. El chiste es que reconociera, no que nos aumentara más en su capacidad. ¿Sí llegó? Amalillani, buenos días. ¿Dudas hasta el momento? Pero ese es reconocimiento de las palabras, pues. Muy bien, Alexa. Les va a sacar 10 en su aplicación. Usted también, Ana Karen. Y ahorita regreso ya para observar la definición esta que les digo, ¿va? Permítanme.
Es que esos frijoles no se iban a cocinar solos, muchachos, perdón. Todo claro, ok. Bueno, la otra definición que quería que platicáramos es esta. Funciones psicológicas superiores. Cuéntenmelo todo. Como por dónde anda fallando lo que tenemos una función psicológica superior. ¿Cómo lo entienden, muchachos? En la pregunta del examen les pedí paráfrasis. O sea, saber cómo ustedes están entendiendo, cómo ustedes pueden explicar esta definición. Pero digan ustedes cómo la entienden. Hemos visto en la clase contenido de elementos de psicología, hemos visto contenido de elementos de la neuropsicología, porque es la clase, hemos visto sistemas de evaluación, pero recuerden que dentro de esta parte teórica nos debe de quedar perfectamente claro cómo es que existen estos procesos de rehabilitación. Si logramos definirlos, si logramos concentrarnos en ellos, podremos entender por qué es que hacen las cosas, o por qué es que se están regulando, o por qué es que las personas mejoran. ¿Se acuerdan de los casos que vimos, sobre todo los casos de afasia? ¿Por qué es que los pacientes empiezan a reaprender o vuelven a aprender a escribir, a hablar, a memorizar? No es porque aprendan de cero, es porque se utilizan algunas estructuras que se perdieron en los accidentes, en las lesiones, en las cosas que están alrededor. Si fuera en serio todo de cero, tardaríamos el mismo tiempo en recuperar la función que se perdió como que la hubiéramos aprendido de la nada. Por ello, tan no es de cero que no nos llevamos el mismo tiempo para habilitar a una persona a volver a escribir, volver a leer, volver a comer, volver a realizar todos los elementos que tienen. Cuéntenme ustedes, ¿qué es una función psicológica superior? Ok, vamos a empezar poco a poco a la estructura, ¿sale? Función psicológica superior es un concepto muy extraño. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no es nada tácito, no es algo que se esté observando de una manera específica. Cuando nosotros decimos que somos mamíferos, compartimos de hecho funciones psicológicas con estos otros mamíferos. Estos mamíferos pueden llegar a ser individuos que también razonan, que también piensan, que también memorizan, que también deciden. Pero ellos, los perros, los gatos, los caballos, no están dentro de la mecánica de exploración, no están dentro de una situación integral o amplia sobre el manejo de, de lo que podemos llamar aspectos culturales o de lo que podemos llamar situaciones mmm, de lo humano, que nos hace, que nos diferencia, que nos promueve, que nos involucra en esta situación entonces. Si un perro también decide, si un perro también se emociona, ¿qué nos diferencia de ellos? Recordamos que somos bebés. Y entonces, bebé, el lenguaje es de las funciones integradoras más mediatizadoras de todo nuestro sistema. Nacemos tabla rasa, nacemos como bebés que no sabemos nada, que no entendemos nada, que no nos interesa nada. Vale. Y dentro de este bebé
hay algunos elementos fisiológicos que le permiten poder comparar, mejorar, establecer, brindar diferencias entre un aspecto y otro, reconocer sonidos, ir recordando esos sonidos, sobre todo por la repetición que se va dando. Y vamos teniendo un desarrollo psicológico amplio. Entonces, pero bueno, eso significa que somos o que tenemos esa función psicológica desde ese momento. No, porque se va desarrollando en función de que desarrollamos también otras habilidades. Esas otras habilidades, ¿cuáles son? Nos dijo Lupita, el lenguaje por excelencia. ¿Ustedes piensan en su día de alguna manera que no sea a partir de la palabra? ¿Cómo programan lo que van a hacer al rato o mañana? ¿Cómo en su cabeza manejan sus sentimientos y sus emociones por sus familias, por sus seres queridos, por otras personas alrededor? Como lo va mencionando Lupita, a partir del lenguaje, a partir de la palabra, a partir de la proposición. Esta palabra hace que nuestro cerebro cada vez tenga más avidez y más estructura para a su vez integrar más palabras. Entonces nos volvemos hábiles, nos volvemos ávidos en encontrar que este lenguaje nos permite utilizar funciones de memoria, funciones parietales, funciones occipitales, funciones del gusto, del tacto, de la percepción. Entonces, como la palabra nos permite más, nuestros otros sistemas funcionan, nuestros otros función psicológica superior también va incrementando. Tiene un método, tiene un medio, tiene un fin, el mismo lenguaje como los otros lenguajes para poder trabajar mejor. No es lo mismo hermosa sea la mariposa, tres elementos, tres palabras, tres significantes que unidos hacen uno. Ah, rojos son tus ojos en el manejo de las uvas color carmín o algo por el estilo, donde hay más elementos que yo los puedo recuperar en función de mi memoria, que yo los puedo recuperar en función de mis necesidades específicas. Por ello que las funciones psicológicas superiores sí están en función del lenguaje, sí están en función de todas las demás funciones psicológicas que me permiten a mí irlas incrementando y sobre todo tener una característica funcional específica. ¿Notan que la rampa de la escuela, la rampa de la universidad es nueva? ¿Por qué? ¿Por qué de repente nos sale esa necesidad de integrar una rampa para discapacitados en los ambientes, en los lugares? Miren que la Libre es una institución incluyente, pues la rampa que da acceso a la segunda planta. Sí, una rampa, ¿no? Por un alumno se hace toda esta situación. Igual deberíamos, ¿eh? O sea, sí, por uno debería, solo uno. Pero también la historia de nuestros tiempos, la cultura va cambiando, va siendo distinta. Antes en los 800, 900, incluso en los 2000, nadie estaba preocupado por derechos de personas con diferentes capacidades y actualmente ya es parte de una mecánica de un discurso social. A eso también se refieren las funciones psicológicas superiores. Las funciones psicológicas superiores conviven, conmueven, promueven nuestra cultura, promueven nuestra identidad, promueven nuestras necesidades de intervención y van haciendo cada vez más hábiles y más ávidos a nuestros sistemas de referencia para poder involucrar más esos elementos. No es que de niños tuvimos que aprender todo lo que nos dan de herencia durante chorrocientos millones de años que hemos estado poblando la Tierra, sino somos rasgos de ejemplos culturales
que vamos acomodando durante el resto de nuestro tiempo. Como si este pequeño cerebro de estas pequeñas personitas, de sus bebés, pudieran irse adaptando al tiempo en el que viven. Porque el tiempo en el que viven también promueven estas características de función psicológica superior. Entiéndase, las inferiores son los elementos del hardware que regularmente tenemos. Cuánta capacidad tenemos para retener información, cuánta capacidad tenemos para trabajar con módulos de información y poder resolver problemas alrededor, cuántas palabras podemos recurrir para poder expresar lo que dentro de nosotros está. Pero el proceso psicológico superior es el fin, es la motivación, es la característica última por la cual se expresan estas situaciones. Vamos a la definición e intentemos darle sentido, ¿va? Las funciones psicológicas superiores son sociales por su origen. ¿A qué creen que se refieren sociales por su origen? Nacen a partir de una sociedad, pero de una necesidad, de una historia, de una memoria en una proyección histórica. No tanto de los recuerdos, porque la función psicológica superior obedece a algo superior a un recuerdo, aunque es parte de un recuerdo. El recuerdo es una situación intencionada y motivada de una expresión de la memoria. Ah, yo recuerdo cuando recibí mi primer beso. Ah, yo recuerdo cuando salí por primera vez a carretera en Puebla. Ah, yo recuerdo el primer coche que compré. Ah, yo recuerdo la primera atropellada que me di o que me dieron. Que están altamente contextualizados con un otro. Y en memoria estamos hablando más de características de hecho, características fácticas. Ok, sigamos con la definición. El origen entonces de estas funciones psicológicas son sociales, mediatizadas por la estructura. Ya nos puedo adelantar, Lupita, un poquito de esta mediatización. ¿Pero a qué más creen que se refieren? Mediatizadas por su estructura. Sobre un control, sobre un proceso, sobre un margen, sobre un flujo. A través de la memoria necesita el lenguaje para poder proyectarse. El lenguaje necesita la memoria para poder usarse. La atención necesita la percepción de ese momento inicial para poder enfocarse. El enfoque que permite la atención permite a la función ejecutiva organizar, planear, dividir, discernir, distinguir. O sea, todas se involucran y son medios de, pero porque se involucran también logran reestructurar y estructurarse a partir de estas características de función. Voluntarias y autorreguladas, ¿a qué creen que se refiriera con? Son voluntarias y autorreguladas por su funcionamiento. Conscientes, pertenecen a las necesidades que nosotros tenemos como seres humanos. Representan, dan, vinculan en función de la necesidad que está ocurriendo a nosotros mismos. Y esto nos permite también autoenfocarnos, regularnos, reestablecernos.
El ejemplo que les ponía en clase. Chicos, les, se les ofrece un salario considerable, normal, entre 8 y 12 mil pesos mensuales, para que ustedes puedan ser astronautas. ¿Quién dice sí? Ok. Ana Karen, un sueldo regular para que tú seas chef. ¿También? Ok, ok. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué astronauta sí? ¿Por qué chef no? Entonces, aunque haya habilidades, aunque haya técnicas, aunque te pongan el mejor chef del mundo, aunque te pongan en contacto con personas importantes, aunque estén al pendiente de las cosas que quieras lograr, no van a existir formas o regulaciones o métodos o estrategias o funciones psicológicas superiores que te permitan especializarte para ser astronauta. Bueno, en esta sí, pero en chefs no. Cuando queremos hacer esta situación de aprendizaje, de encomio, necesitamos un sistema de motivación intrínseco, un sistema de voluntad muy fuerte, muy claro, que permita que nos autorregulemos para cada uno de estas funciones. Y en esas tres características van a recaer las necesidades del proceso de rehabilitación con los seres humanos con los que convivimos. Porque es nuestra voluntad que nos permite regularlas y regularnos en nosotros mismos. Y están organizadas en sistemas funcionales complejos. ¿Qué significa eso? Que responden a las leyes neurológicas, a las leyes de impulso, a las leyes del manejo neurológico de las situaciones. Más o menos responden a los bloques funcionales, responden a la organización neurológica y cerebral. Bueno, entonces, Lupita, escuchamos tu respuesta. ¿Cómo parafrasearías esa definición? Ándale. Construyamos sobre la marcha, vamos. Lo social sí es aprendido como por imitación. ¿Otra vez? Lo social puede ser aprendido como por imitación. ¿O qué dijeron? Sí aprendido por imitación, pero sobre todo dado por la vinculación social. O sea, son funciones que tienen su origen en una necesidad de interacción o de intervención entre pares. Pues son como las funciones que se van presentando con base en la necesidad de interacción y basadas en el lenguaje o que se presentan por medio del lenguaje, de pensamientos, de la inteligencia, eh, que son
realizadas conscientemente de acuerdo a la voluntad y a la Ok. autorregulación. Porque eso lo autorregulan, ajá. Ujú, y están organizadas en sistemas funciones complejos porque responden a las leyes neurológicas o fisiológicas, neurológicas. Muy bien, Lupita. Yay. ¿Alguien más que nos pueda ayudar con una paráfrasis de esta definición? Si entendemos todos los conceptos que están alrededor, nos va a ser más sencillo comprenderlos, nos va a ser más sencillo saber que ahora un niño que de repente ya se fracturó el cráneo y tuvieron que quitarle 200 centímetros cúbicos de masa encefálica, que hoy ya no puede mover su dedo y su pierna derecha, pues vamos a tener que aprender a hacer cosas muy particulares con él. Este niño pues tiene 5 o 6 años, entonces pues no pasa nada, va a poder continuar su manejo, pero ¿qué creen? Cognitivamente sabemos que las maestras usan muchos ejercicios para que con saltos, con piernas, con extremidades, con dedos, puedan seguir aprendiendo conceptos como derecha, izquierda, lateralidades, de arriba para abajo, números, a los niños los quieren como bien asentados. Observen cuáles ejercicios se dan en kinder, ejercicios que te permiten desarrollar el resto de tus habilidades cognitivas. Y por ello es importante saber la función psicológica superior. Se pierde la base inicial, se pierde la función psicológica inferior, pero eso no hace que no te pueda o no podamos organizar a los pacientes para que tengan mayores recursos. ¿De dónde saldrán esos recursos? De manera voluntaria. El mismo paciente debe de solicitar esta ayuda, esta asistencia, este apoyo para que podamos adecuar el trabajo o adecuar las cosas. Vamos a la rehabilitación de la memoria. Tenemos una infección en el yunque y eso hace que se nos vaya como que tantito una línea de infección al lóbulo temporal, entonces ¡pum! Se reventó. ¿Y qué vamos a hacer con la memoria? Ahora vemos que el paciente no logra retener mucha información, pero la suficiente como para anotarla. Y le damos una libreta y le damos un lapicero y vamos haciendo que el paciente logre estructuras para que pueda aprender a anotar todo lo que olvida, todo lo que ve, todo lo que checa y después tenga a supervisar estas situaciones. Mauricio, pero eso no es atender a tu paciente desde su cerebro, no, es atenderlo desde la función psicológica superior. Si una libreta que es tecnología, que es una herramienta, le permitirá a él tener una mejor calidad de vida, adelante. Sin necesariamente estar haciendo ejercicios de memorización, ejercicios de fuerza bruta, que a veces sí, esos no sirven para mucho. Oye, es que mi hijo tiene trastorno de déficit de atención. ¿Cómo podemos mejorar todo esto? Ah, perfecto. Hay que explorar entonces el déficit de atención y ver en qué contextos se encuentran aterrizados con el niño. Si el niño logra prestar más atención a 5, 6, 7 minutos de una 5, 6, 7 minutos de una caricatura, significa que tenemos elementos reales, claros, específicos para poder hacer que este muchacho tenga esas habilidades. ¿Se entiende? ¿Mm? ¿De qué manera está desarrollándose el autismo? Es un niño que tiene una hipersensibilidad, o sea, que su rango atencional es inferior a su rango de percepción o a su rango de discriminar entre fuentes atencionales paralelas o simultáneas. Entonces, vamos trabajando con la fuerza bruta de la atención, con el proceso psicológico inferior, pero también con las estructuras del proceso psicológico superior, que bien podrían ser mejorar el ambiente, el tipo de ropa, las fuentes de ruido,
pero también trabajar con la familia para ver de qué manera están organizándose, planeándose, viéndose. Y todo eso va teniendo sentido, se va estructurando de mejor manera. Porque así logramos que el proceso voluntario, a veces de la familia, o sea, de lo social, ayude a trasladarse al proceso voluntario del paciente, o sea, en este caso el autista, a regularse, a encontrarse, a no sobreestimularse. ¿Qué creen? A veces vamos a perder el lenguaje porque una venita se nos puso rara, una venita se nos puso mal, y vamos a perder la capacidad de poder pronunciar bien o de poder hacer que las demás personas me entiendan. Bueno, utilizamos estructuras alrededor, como la melodía o como recursos no verbales, por ejemplo, ruidos, toques, miradas, y vamos estructurando un alfabeto, vamos estructurando una técnica específica para cada uno de los procesos que nos permitirá manejar y llegar a esta situación. Para que podamos establecer primero la comunicación, función psicológica superior, y ya después poco a poco las estructuras que permitan acomodar a que ese proceso de comunicación sea más amplio, más agregado. ¿Qué otra cosa, chicos? ¿Alguna otro aventurado que nos diga así es? Ah, entiéndase que no es que tengamos que llevar a un paciente a su máximo esplendor, sino que pueda aprender a sobrellevar su vida con intención, con dedicación, con forma, con proceso. La persona con discapacidad intelectual tendría solamente una función psicológica inferior desestructurada, pero el proceso se puede dar. Porque si conserva la memoria, podemos intervenir desde ahí. Si conserva la atención, podemos intervenir desde ahí. Y reestructuramos atención y memoria para que la parte intelectiva que tiene el usuario, que tiene el paciente, pueda ofrecer una función para que él la ejecute, para que él la ejerza. El momento es el momento en el que obviamente hay mejores puntos que otros. Por ejemplo, una persona que se le detectó retraso psicomotor, pues si se estimula de la manera adecuada, que ese diagnóstico regularmente viene por ahí del año 2 al año 4, bien detectado y detectado temprano, pueden tener una vida perfectamente regular por ahí de los 8 a los 12 años. ¿Por qué? Porque empareja los momentos en donde están los procesos de poda. O sea, la misma forma en que el cerebro va haciéndose más eficiente. Tanto como hay personas que actualmente lo hacen. Pueden llevar más tiempo, sí. Pueden llevar más recursos, también. Pueden manejar menos clases para hacer lo mismo que otras personas, por supuesto. Pero en general es esa situación de adaptación. Por ello les ponía el ejemplo de la rampa. La sociedad debe de adaptarse a ellos o ellos deben de adaptarse a nosotros. Lo que dicta la gran cantidad de la mayoría puede ser una situación cultural, y conforme vamos avanzando como humanidad tenemos mayor apertura para que esos aspectos culturales
se establezcan, se manejen, se mejoren. Pues es que si aprendemos también a través de la sociedad también debería amoldarse a que la gente pueda aprender. O sea, abrir esos espacios para que la gente lo pueda hacer. Y eso es buscando más elementos de sensibilidad durante los discursos, durante la aprobación, la aceptación. Y entiéndase que eso es algo que hacemos a lo largo de la historia de la humanidad. Parece que cada vez empeoramos, pero no, cada vez tenemos mayor apertura para muchos nuevos temas. Aunque bueno, dentro del marco del tiempo que puede representar la vida de un ser humano, pues sí, los cambios que hay en 80 años, en 60 años, en 70 años son muy pequeñitos, pero se van registrando, se van haciendo. ¿Eso puede ser situación de una función psicológica superior? Sí. Mm, sí, porque los estigmas sociales trabajan de cierta manera, trabajan de cierta forma. Recordemos que somos animales mamíferos que intentamos adaptarnos a nuestro medio. Y a veces el medio es más sencillo cambiarlo y modificarlo que adaptarse a él. Como procesos, como personas evolutivas, por ejemplo, ¿qué hay de mal casarse con las primas que se tienen? Comentario de una persona de Monterrey, no, no es cierto. ¿Qué habría de malo en casarse con un familiar directo, con un primo hermano? En general, la herencia que puede, la susceptibilidad que tendrían los vástagos al nacer y tener algunas enfermedades genético heredo, heredadas, pues. Y por eso es de que culturalmente cada vez existe más la idea de rechazo de vincularse entre familiares directos. Puede existir esas situaciones, pero repito, en general es de adaptación al medio, de adaptación a las formas de vida que regularmente tenemos, que regularmente buscamos. La cultura va por caminos en que la misma situación biológica permita un equilibrio. Ajá. Ah, tuvo malformación del sistema gastrointestinal. Y son cosas que, repito, van permeándose un poquito en la cultura, naciendo de la necesidad social, involucrando la voluntad y la motivación para poder establecerse, dentro de ese concepto que nos permite a nosotros manejarlo de una forma técnica para poder intervenir. Bueno, dudas, preguntas, comentarios, inquietudes, ya que nadie más que Lupita y ahí un poquito Karen y ahí un poquito Ignacio nos hizo bien compartir. Qué feo que sean así, muchachos. En serio. ¡Tarea! Sí, sí,
Sí, más sí, Karen. Bueno, bueno, Fátima, ándele tantita, un poquito. Yo ni siquiera les dejo mucha. Ándele, Estefanía, no sean así. Además, ya saben que conmigo solo es leer. Qué feo que sean así. Ahí va. No, 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 no. Hoy no va a haber cuadros. Prestamos atención a la pantalla. Abrimos su buscador de confianza. Este buscador de confianza le ponemos escolar. Perdón, académico. Ya que tenemos académico, va a aparecer algo que se llama Google Académico, Google Scholar. ¿Sale? Y van a poner rehabilitación de memoria. ¿Vale? Como vamos a estar viendo atención, memoria y estas cosas básicas ejecutivas, pues nos vamos a ir de corrido para que podamos leer algunos artículos científicos. Es Scholar. Es que es del barrio, mujer. Es Scholar. Entonces voy a pedirles que a partir de ese buscador podamos poner precisamente estas cosas de rehabilitación y vamos a encontrar artículos en español indexados, que a lo mejor no son los mejores, pero sí nos pueden empezar a ayudar para poder ir haciendo una revisión de temas sobre memoria y atención. Miren, aquí tenemos uno de rehabilitación de memoria en condiciones normales y patológicas que hace la autora de la prueba, Pillostorsky Solís. Están como bonitos, ¿no? Identidad, memoria, técnicas de rehabilitación neuropsicológica del daño adquirido, justicia, bueno, esta es otra cosa, pero memorias de trabajo y memoria procedimental en las dificultades específicas del aprendizaje y el lenguaje. Ahí vamos teniendo como mucha evidencia. Escojan uno o dos, léanlos y van para que podamos entrar al tema. ¿Sale? Van a investigar artículos científicos con técnicas de rehabilitación de memoria, porque es el primero que vamos a ver. ¿Sale? Solo revísenlos, búsquenlos. Les voy a hacer preguntas sobre qué autores, dónde lo encontraron, qué vieron, todo eso. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas, comentarios, inquietudes? Terminamos la grabación, ¿vale? Me quedo con ustedes en chat.